Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En Canadá, una joven rusa es hallada muerta en una bañera, golpeada y ahogada en su propia sangre. Hombres caían ante sus encantos, y la policía tiene al menos 3 sospechosos con los medios y motivo para matarla. En Nueva Jersey, una mujer desaparece sin dejar rastro. La policía vigila a su esposo durante años y emprende la búsqueda de una misteriosa caja que contiene la escalofriante evidencia de su culpabilidad. Una víctima no suele ver el peligro cuando su atacante resulta ser un amigo o un amante. La ciencia forense puede desenmascarar a estos asesinos y hacer justicia para aquellos que son amados hasta la muerte. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Amados hasta la muerte. En este programa se cambiaron los nombres de algunos involucrados para proteger su identidad. Toronto, Canadá, es una agitada y alegre metrópolis que se eleva por encima del lago Ontario. Cada año, miles de inmigrantes encuentran un hogar en esta ciudad internacional. Pero para algunos, este cambio solo lleva peligros y tristezas. El 12 de enero de 1995, Mark Milligan y Gilbert Howe llegaron al hogar de una amiga, una mujer de 23 años llamada Paulina Yerasimov. ¿Paulina? Paulina llevaba días desaparecida y sus amigos le pidieron al conserje que los dejara entrar. La puerta estaba abierta. Está abierta. El apartamento estaba ¿Paulina? impecable y demasiado silencioso. Gilbert Howe revisó la habitación, donde hizo un alarmante hallazgo. El lugar estaba desordenado y había sangre en la cama. Fue una escena horrible y violenta, No. ¿Paulina? pero en el baño había algo mucho peor. En la bañera yacía el cuerpo de una mujer sumergida en agua ensangrentada. Su cráneo estaba roto, Oh, por Dios. pero sabían que era Llamaré a Paulina. la policía. Llamaron a la policía. Arlington 911, ¿cuál es su emergencia? La operadora recibió la desesperada llamada de Gilbert ¿A Howe quién a la dijeron que 1:40 de la tarde. El detective Ken Taylor, del Escuadrón de Homicidios de la Policía de Toronto, dirigió el caso con su compañero, el detective Mike Hamill. Se pidió a los testigos que declararan en la estación. Ken Taylor recuerda la escena. Cuando llegamos a la escena, echamos un vistazo rápido para tener una idea de lo que investigaríamos. La puerta estaba abierta. Y cuando fui a la izquierda, ya que el baño estaba a la izquierda al entrar al apartamento, vi a una mujer en la bañera. La puerta que salía hacia el balcón estaba semiabierta. Fue una noche fría. Había hecho frío por varios días y por eso el lugar estaba muy, muy frío. Los investigadores hallaron un perro que sacaron del lugar. Detective Mike Hamill. El perro incluso había comido de su recipiente. A la persona que lo hizo le importaba el perro. Había agua en el recipiente y en el suelo, y supongo que dejó la puerta del balcón abierta para que el perro saliera. Esto está algo... No hubo entrada forzada, así que pensamos que ella conocía a su asesino y que el asesino o entró en el lugar o ella lo dejó entrar. La mayor parte del ataque evidentemente ocurrió en el cuarto.
había sangre en las almohadas, sábanas y en la pared. Aunque la víctima fue hallada en la bañera, había evidencia de que fue gravemente golpeada allí. Los detectives observaron un inusual círculo de sangre seca que indicaba que el asesino había colocado algo en el tocador durante o después del crimen. Luego hallaron una taza del mismo tamaño en el baño. La policía cree que mientras el asesino limpiaba la escena, se preparó una taza de té. El asesino se sentía cómodo en el apartamento, quizás sabía que nadie más vendría y que tenía mucho tiempo para limpiar. El detective Richard Wisniewski, de Servicios de Identificación Forense, acudió al apartamento en la tarde. Al parecer, la víctima había muerto hace varios días. Lo primero que hice fue fotografiar todas las habitaciones y luego recogí cualquier evidencia que pudiera ser útil en la investigación. Debajo del cuerpo, en la bañera, encontré un martillo, que probablemente era el arma asesina. El detective también encontró desinfectante en el baño. Era una escena del crimen inusual, que no veía a menudo debido a la brutalidad del crimen y la condición en la que fue dejado el cuerpo. El detective Wisniewski buscó huellas en el baño. Si era un asesinato cometido por un desconocido, las huellas y la evidencia serían de gran importancia. En la sala guardó la cinta de la máquina contestadora, que quizás podría aclarar la hora de la muerte. Pero lo más desconcertante fue la evidencia de un ataque en la habitación. Las gavetas estaban abiertas y había prendas de vestir esparcidas por el lugar, pero no parecía que se hubiesen llevado algo de valor. No fue un robo de verdad al compararlo con los que vi en el pasado. Parecía un incidente preparado y un montaje para cubrir la verdadera intención, que era cometer el homicidio. En la estación de policía, los detectives tomaron las declaraciones de los dos amigos de Paulina, quienes hallaron el cuerpo. Mark Milligan se preocupó, ya que ella no respondía a su teléfono y había faltado a clases por varios días. Sí, eso fue hoy. Explicó que Paulina era estudiante de arte en una universidad local. Decidimos ir. Fue a su apartamento ya que le preocupó que nadie hubiese hablado u oído de Paulina por varios días. Claramente nos dio a entender que era un amigo y no un sospechoso. Gilbert Howe era el jefe de Paulina en un bar ubicado en el centro de Toronto. El señor Howe cooperó mucho con nosotros. Tengo entendido que fue él el de la idea de buscar a Paulina. Pero a diferencia de Milligan, los detectives no lo descartaron como sospechoso. Le dijo a la policía que tenía una relación con Paulina. Oh, bueno. Él pagaba su alquiler y por lo que dijo, era muy evidente que ella le importaba mucho. Gilbert Howe vio a Paulina por última vez esa semana, el lunes 9 de enero. Nunca había visto esto antes. De verdad lo Los espero. dos cenaron y Hola. planeaban pasar la noche en el apartamento de Hola, ella cariño. cuando Paulina recibió una ¿Cómo llamada. estás? Howe explicó a los detectives que la llamada no lo preocupó. Sabes que estoy a la orden para... Paulina era muy atractiva y él había aceptado que ella tenía a muchos hombres en su vida. ¿Estás seguro? Claro. ¿Sí? Le pidió a Howe que se marchara cerca de la 1:30 de la Nos mañana. vemos. Pensó Adiós. que ella Adiós. esperaba a otro invitado. En los días siguientes, dejó varios mensajes en su máquina contestadora, pero ella nunca respondió. El cuerpo de Paulina fue enviado a la oficina del forense en Toronto. La autopsia se realizó un día después del hallazgo. Aunque su cuerpo estuvo expuesto durante días, el agua fría de la bañera y el aire frío del balcón hicieron que la labor del patólogo forense fuese más fácil. Forense en jefe Barry McClellan.
En un caso como este, cuando el cuerpo es encontrado en un ambiente frío, es una ventaja para nosotros, ya que se preservan los tejidos antes de realizar el análisis de autopsia. Hallaron marcas de ataduras en las muñecas y tobillos y heridas de defensa en sus manos y brazos. Recibió más de 20 golpes en la cabeza y para el patólogo en la autopsia el martillo coincidía con las lesiones. Los doctores creían que Paulina, aunque había sido golpeada, aún estaba viva cuando fue atada y colocada en la bañera. Se determinó que la muerte fue causada por heridas en la cabeza seguidas de un posible ahogamiento. Había dos pistas que requerían mayor investigación: rastros de semen en el cuerpo y una mordida humana encontrada en su torso. La policía tendría que esperar el informe final de la autopsia. Los vecinos confirmaron que Paulina tenía a varios hombres en su vida, incluyendo un esposo, un hombre llamado Ivan Joseph. Joseph era un empresario que se había mudado hace poco a Calgary, a 3.200 kilómetros de distancia. Llegó a Toronto 2 días después para ser interrogado. De hecho, estaban en medio del procedimiento de divorcio. Dijo que habló por última vez con su esposa el lunes en la noche, poco antes de su cena con Gilbert Howe. Durante esa llamada, ella le dijo que le enviaría los papeles que legalizarían su divorcio. Luego yo... Ivan Joseph conoció a Paulina en Rusia. Habían sido novios desde secundaria. Él emigró a estás? Canadá en 1990. Es muy bonito. Bueno... ¿Así que es tuyo? Paulina lo siguió 2 años después. Vaya. 4 meses después, se casaron, listos para comenzar una nueva vida en Toronto. La relación fue buena al principio y luego ella empezó a trabajar, ganó más confianza en sí misma y desde ese momento comenzaron a distanciarse. Joseph le dijo a la policía que Paulina llegaba a casa cada vez más tarde. Hola, cariño. Y los recién casados empezaron a discutir cada vez más. Oh, gracias por la cena. Después de solo 3 meses, se separaron. ¿Dónde estabas? Relájate. Deberíamos Habían pasar vivido tiempo separados juntos, los es la últimos quinta vez 2 esta años. semana. No tengo tiempo para esto. Vienes como si nada. ¿Dónde Ivan estuviste? Joseph insistió en que él y Paulina siguieron siendo amigos. ¿Con quién estuviste esta noche? Salí con mis amigas, tenía cosas que hacer. Podemos cuáles? hablar Pero la después? policía tenía Vivimos sospechas. juntos. Se supone que ni siquiera Su te esposo importa. estaba en Calgary en ese momento, pero eso no quiere decir que él no hubiese arreglado el crimen aquí. Que nadie supiera de ella desde ese día en particular fue muy sospechoso. Hola, Mike. Los detectives ahora tenían a 2 sospechosos, Gilbert Howe y Ivan Joseph. Los últimos 2 testigos y... Pero parecía que con cada día que pasaba, esa lista aumentaba. ¿Exnovio? Sí. Según sus amigos, Paulina tenía una vida social activa y empezó a salir con un tercer hombre después de su separación. Se mudó con él en otoño de 1992. Siempre cumplí mis promesas. Su nombre era Ed Casco. Claro. Ambos tenían una relación inestable. Después de una discusión, ella se fue de su casa en el verano de 1994, 5 meses antes de su muerte. No, ¿en serio? Tome asiento, por favor. Los detectives estaban ansiosos por averiguar más sobre ese sujeto, así que lo llamaron a la Sé que estación. debe estar muy alterado por todo. Al igual que los otros sospechosos, Casco cooperó y parecía que la muerte de Paulina lo había alterado. Aunque ella se había ido del apartamento, según Gilbert Howe, seguían viéndose en ocasiones. ¿Usted está seguro de que fue el viernes? Casco admitió haberla visto el viernes 6 de enero. Durmió con ella esa ¿Qué noche tal? y se fue al día siguiente. ¿Quieres pasar? Los detectives recordaron que Gilbert Howe mencionó que Paulina tenía un invitado esa noche, Ella quería establecerse. pero Casco negó haberla visto el lunes 9 en la noche, el último día en el que Paulina fue vista con vida. ¿Recuerda usted? La policía ahora debía descartar a 2 de los 3 sospechosos.
Buscaron pistas en el cuerpo de Paulina que indicaran cuál de los hombres que la amaban la asesinó. En 1995, una joven rusa que vivía en Toronto fue brutalmente asesinada. Paulina Gerasimov recibió 20 golpes en la cabeza con un martillo y fue dejada en una bañera. 3 hombres, que fueron amantes de ella, eran sospechosos. Detective Mike Hummel. Es un proceso de eliminación. Empezamos con un número de sospechosos, pero vamos descartando los menos importantes. Y con el tiempo nos centramos en un sospechoso principal. Los investigadores hablaron con Ron LeBlanc, esperando conocer mejor a la víctima. LeBlanc era el dueño de un bar en Toronto donde la víctima trabajaba. Gilbert Howe también trabajaba allí. Y Ed Casco era un cliente. Es sobre la cerveza. Gilbert Howe era el gerente del bar en ese tiempo. Estaba tan distraído con ella en todo aspecto que se volvió cada vez más ineficiente. Todo empezó a salirse de control porque no podía concentrarse más. Buena suerte, oficiales. Muchas gracias. LeBlanc informó a los detectives que se vio obligado a despedir a Gilbert Howe y a Paulina Gerasimov en el otoño. Su salida del bar dejó más preguntas que respuestas en los investigadores. No imagino ninguna razón por la que alguien quisiera matarla. Era una persona divertida, alegre y se llevaba bien con todos. No tenía enemigos. Los detectives esperaban que el cuerpo los guiara en la dirección correcta. En la oficina del forense, el Dr. Robert Wood hizo un molde a base de silicona y lo colocó en la mordida hallada en el cuerpo de la víctima. Se deja de escurrir en la piel y luego se colocan varias capas. Usamos este material en trabajos odontológicos y es extremadamente preciso. La huella de la mordida era como una huella tridimensional, con características únicas que podían identificar a un asesino. El siguiente paso era comparar el radio de la mordida del sospechoso. Los detectives les pidieron a los hombres que fuesen a la estación y se reuniesen con un dentista. En ese tiempo pensábamos que eso descartaría a estos sospechosos. Abra la boca. Los doctores tomaron muestras de células y de ADN e hicieron moldes de los dientes de los sospechosos. Eso puede hacerlo cualquier dentista, pero prefiero tomar las impresiones cuando puedo yo mismo. Y el proceso de tomar una huella es casi idéntico a lo que cualquiera hubiese hecho en una consulta dental general. Voy a colocarlo en sus dientes inferiores. ¿Está de acuerdo? Y también vemos si existen algunos dientes sueltos o dientes extraídos recientemente o que hayan sido alterados con el fin de asegurarnos de que no hicieron nada para ocultar un trabajo dental. Exactamente así. Perfecto. Mientras Wood creaba los moldes dentales, la bióloga forense Susan Kern analizó el ADN. Cuando hacemos el análisis, tenemos una muestra conocida de la víctima. También tenemos una muestra de un sospechoso y tenemos otra muestra desconocida. Hacemos el perfil de todas esas muestras y luego las comparamos y vemos dónde tienen similitudes y dónde tienen diferencias. Kern comparó las muestras de los sospechosos con el ADN extraído del semen hallado en la víctima. También examinó el ADN suministrado por el esposo de Paulina, Ivan Joseph, y lo comparó con la muestra tomada en la autopsia. Cuando no concordaron, repitió el procedimiento con el ADN de Gilbert Howe. Una vez más, no concordaron. Se compararon los intrincados detalles de la tercera muestra y en esta ocasión había 2 muestras con detalles perfectamente iguales. La muestra era de Ed Casco, el exnovio de Paulina. ¿Quieres entrar? Parecía que el exnovio estuvo muy relacionado con ella en el momento de su muerte. Casco admitió que él y Paulina habían discutido por teléfono el domingo, 2 días después de que la vio por última vez.
Los resultados de los moldes dentales fueron otro indicio para los detectives. Hola, Ken. Te enviaré el informe. Después de una minuciosa comparación, el Dr. Wood entregó sus hallazgos a la policía. En un análisis de mordidas solemos descartar a sospechosos, así como incluirlos. En este caso se podía descartar a 2 personas, pero a otra no. Uno de los sospechosos que el Dr. Wood descartó fue Ed Casco. En 1995, la policía de Toronto investigaba la brutal muerte de una joven rusa y habían delimitado sus sospechas a 2 sujetos. La evidencia de ADN probó que Paulina Gerasimov tuvo relaciones sexuales con un hombre antes de morir. El sujeto era Ed Casco, su exnovio. El especialista Robert Wood había descartado a Ed Casco como sospechoso. Pero las brutales mordidas en el cuerpo coincidieron con las de otro sospechoso, Gilbert Howe. Necesitábamos algo más que pudiese vincular al señor Howe con el asesinato y con el cadáver. Sus registros financieros reforzaron esta teoría. Howe, quien fue despedido de su trabajo, aún pagaba el alquiler de Paulina. Sin empleo, sobregiró cheques durante meses. Hola, Gilbert. Bien, señor Ho, tome asiento aquí, por favor. Bien. ¿Recuerda al detective Hummel? Él vino a la estación y empezamos el interrogatorio. Le dijimos que, como investigadores, creíamos que él, el señor Ho, asesinó a Paulina, que él lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué Los se marchó? detectives empezaron el interrogatorio reproduciendo los mensajes de la máquina contestadora encontrada en el apartamento. El día después del asesinato, Gilbert dejó varios mensajes. Escuchemos al señor Ho. Hola, princesa, ¿soy yo? A pesar de saber que el alquiler no había sido pagado y que ella sería desalojada, él habló sobre reunirse con ella y comprar víveres. Bien, hablamos luego. Dejó varios mensajes en su máquina contestadora, probablemente para despistarnos, ya que dice: hola, princesa, es jueves, ¿dónde estás? Te extraño, ¿qué hay de ti? La policía cree que Howe esperaba que los oficiales que desalojarían a Paulina encontraran su cuerpo ese día, pero nunca aparecieron. Él sabía que el cuerpo de Paulina estaba en la bañera. Howe también sabía que no tenía dinero y que no había pagado el alquiler en meses. Los detectives lo confrontaron con el estado de sus finanzas y le pidieron que explicara las contradicciones que tenía su historia. Pero no pudo. Así que pasaron a una evidencia más incriminatoria, las marcas de mordidas. Nuevamente no tenía explicación y negó haber cometido el crimen. El informe final de la autopsia reveló la última pieza del rompecabezas. Bueno, espero que salga bien. Los contenidos estomacales indicaron que la víctima había muerto 1 hora después de cenar el lunes 9 de enero. Creemos que, de acuerdo con sus contenidos estomacales, fue asesinada cerca de la hora de la cena. La cena que tendría era congruente con lo que hallamos en la autopsia y ese tipo de detalles no mienten, son reales, son evidencia. Tenía brócoli, un trozo de brócoli entero en su estómago, tenía zanahorias en su estómago. Eso es evidencia. No desaparece, y si añadimos la declaración de Ho de que solo él estuvo con ella entre la 1:30 p.m. y la 1:30 a.m., era obvio que Ho mató a Paulina. ¿Y por qué no revisamos eso ahora mismo? Pero aún quedaba una pregunta sin responder. Si Howe mató a Paulina, ¿cómo el semen de Ed Casco pudo estar aún en su cuerpo? La doctora Susan Kern buscó respuestas en estudios sobre la viabilidad del semen. El semen puede aparecer en análisis hasta 7 días después. En ese caso, las muestras se tomaron varios días después. Y eso se debió al hecho de que ella estaba en un ambiente muy frío.
El caso ocurrió en invierno. La puerta estaba abierta, el baño donde fue encontrada estaba frío y la temperatura hace más lenta la descomposición de cualquier material biológico. Por aquí, señor Howe. Los detectives tenían al culpable. Gilbert Howe fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado. De acuerdo con el dueño del edificio, Howe sabía que su inquilina sería desalojada el 10 de enero. La policía cree que él nunca le dijo a Paulina, esperando mantener su relación por más tiempo. Pero su estrategia fracasó. Howe había gastado sus ahorros. El 9 de enero, a solo horas antes de su desalojo, Gilbert fue al apartamento. Hola, Gilbert. Por una noche Hola, más. Paulina. ¿Cómo estás? Es para ti. Genial. Adelante. Mi opinión es que ella no tenía idea de que sería desalojada, ya que no había hecho las maletas. Ella no hubiese permitido que el oficial entrara al apartamento. Ella era una joven responsable. No hubiese dejado que colocaran todo en bolsas de basura y lo lanzaran a la calle. Algo más cómodo. Bien. Howe no se fue del apartamento, como declaró. Y Paulina no esperaba a ningún invitado. Gilbert Howe fue el último hombre que la vio con vida. Howe sabía que ese día en particular, cuando la mató, ella sería desalojada en la mañana. Así que no tuvo opción. Esa era la noche, ya que no podía permitirse ese estilo de vida con ella. El 21 de junio de 1996, Gilbert Howe fue hallado culpable por el asesinato de Paulina Gerasimov. Fue sentenciado a cadena perpetua. En una escena del crimen, un cadáver puede ser la pista más reveladora para hallar a un asesino. Pero un caso es más difícil cuando no hay cadáver ni escena del crimen. 2 de octubre de 1991. Diana Weiss estaba preocupada. Su madre, Fran Smith, debió haber llegado a su casa, pero la había llamado por días y no respondía. Finalmente obtuvo una respuesta. ¿Sí? Era John David Smith, el segundo esposo de su madre, y lo que dijo la sorprendió. Estoy seguro de que salió con sus amigas este fin. Te diré algo, tengo varias cosas que hacer en la casa, Smith así que iré no después y sabía pondré dónde la estaba denuncia. su madre. Él pensó que había ido a visitar a Diane. Bien, sí. Smith creía que ella exageraba al Llámame insistir tan en que pronto llamara como a lo la hagas. policía. Bien, adiós. Accedió con vacilación. Smith fue a la estación de policía de West Windsor, Nueva Jersey, Gracias. para colocar la denuncia de la desaparición. Le dijo al oficial que un par de días antes llegó a casa del trabajo y solo encontró una nota de su esposa. Le indicaba que alimentara a los peces y que regresaría en unos días. Confundido, lanzó la nota en la basura. Llevaban año y medio de casados. Aunque ella le había expresado su deseo de viajar, para Fran, su conducta era inusual. Los días se convirtieron en semanas y aún no había señal de ella. Diana, la hija de Fran, de un matrimonio anterior, llegó al pueblo igual de preocupada que la hermana de Fran, Sherry Gladden Davis. Repartimos panfletos y hablamos con personas en toda la calle donde Fran trabajaba. No había forma en la que Fran hubiese salido a ningún lugar sin que Diana o yo supiéramos dónde estaba.
Las mujeres sospechaban que el esposo de Fran ocultaba algo. La policía local también tenía sospechas. Bob Hillan recuerda el caso. Supe de su desaparición mientras era un oficial de patrulla en el otoño del 91. Durante mis rondas me enteré que una mujer llamada Fran Smith había desaparecido y que debíamos buscarla. No hay de qué. Según Adelante, amigos y hazlo. familiares, Fran era una mujer estable y amigable que trabajaba como secretaria ejecutiva. Toma la cámara y lo haré. Todo indicaba que su esposo era un ingeniero tranquilo y trabajador con una afición por autos deportivos. ¿Quieres una? ¿Segura? Sí. El detective Mike Dansbury interrogó a Smith varias veces después de la desaparición. ¿Puedo llamarlo por su nombre? Tenía cada vez más preguntas que Tenemos respuestas. varias preguntas sobre su... Habían muchas inconsistencias en la primera declaración que John dio a la policía. Primero, Betty Fran estaba incapacitada. Un mes antes de su desaparición, Fran se cayó y se rompió la cabeza. Estaba recuperándose en casa. Se trataba de una mujer que no podía salir de su propia casa o bajar las escaleras sin ayuda de muletas o un andador. No podía conducir, no tenía dinero y de repente desaparece de la faz de la tierra y nadie sabe dónde está. La hermana de Fran, Sherry, averiguó que Smith estuvo casado antes con una mujer llamada Janice Harman. Empezó a reunir guías telefónicas de pueblos y ciudades donde Smith había vivido. Después de marcar cientos de números, Sherry localizó al hermano de Janice. Dijo, ¿de qué se trata? Y respondí, tengo entendido que su hermana estuvo casada con John Smith y dijo, sí. Y yo, bueno, mi hermana también y está desaparecida. Su respuesta fue devastadora. Mi hermana está desaparecida desde noviembre de 1974. Los detectives de Nueva Jersey contactaron de inmediato a la policía de Worcester, Ohio, donde ocurrió la primera desaparición. Los detectives revisaron los archivos de casos anteriores y hallaron que este tenía un parecido alarmante con el misterio más reciente. 17 años antes de que su segunda esposa desapareciera, John Smith fue el sospechoso principal de la desaparición de su primera esposa. Ella desapareció pocos días después de su divorcio. Su familia culpó a Smith, pero los fiscales no tenían pruebas y con el tiempo él se fue del estado. El cuerpo de su ex esposa nunca fue encontrado. Las sospechas de las agencias de la ley aumentaron significativamente al saber que John estuvo casado con otra mujer llamada Janice Harman Smith y que ella desapareció en circunstancias muy similares. Luego nos preguntamos, ¿a qué nos estamos enfrentando aquí? Gracias. Más de 10 años después, el caso de Janice Harman Smith se había enfriado. Ahora los detectives se encargaban del caso de Fran Smith, cuyo rastro también se estancó. Por más de 2 décadas, el sospechoso de homicidio John David Smith había frustrado a las autoridades. Primero en Ohio en 1974 y luego en Nueva Jersey en los 90. En 1997, el escuadrón de casos abiertos del FBI estaba ansioso por atraparlo. Al frente de la nueva investigación estaba Bob Hillan, el anterior oficial de Nueva Jersey, ahora un agente del FBI dedicado a resolver casos estancados. Supe que sería frustrante en el 91 y 92, ya que había mucho que hacer en ese caso. Las esposas de Smith desaparecían, al igual que él, quien se marchó de la ciudad cuando las autoridades desistieron de la búsqueda. Era nómada por naturaleza, no sabíamos dónde estaba. Encontrar a un hombre llamado John Smith, entre tantos, no sería fácil. Tuvimos que empezar desde cero y crear una línea de tiempo con los lugares donde estuvo, donde vivió, donde trabajó y la gente que conoció. Les diré dónde está. Hillan localizó a una exnovia de Smith en Connecticut. En el 513. Aunque dudó al principio, luego reveló dónde estaba en California.
Los agentes encontraron a Smith en San Diego y lo mantuvieron bajo vigilancia. Trabajaba en una compañía fabricante de autos. Descubrieron que aún tenía afición por los autos y por casarse. ¿Sabes lo que haces? Smith se había casado una tercera vez y los agentes temían que su esposa se convirtiera en otra Está víctima. En 1998, Bob Hyland dirigió una reunión del equipo en la sede del FBI en Quantico, Virginia. Su plan era detener a John David Smith de una vez por todas. En las investigaciones anteriores, cuando John era interrogado por las fuerzas de la ley, lo que hacía después de irse de la estación era visitar a sus familiares, amigos o conocidos y decirles: escuchen, la policía vendrá a hablarles. Si hablan con ustedes, no les digan nada, ni hablen con ellos. Y les alertaba. Así que esta vez la estrategia era identificar a todos los conocidos de John desde 1974 hasta el presente. Gente que pudiera tener información o pudiera ayudar en el caso. Y luego saldríamos e interrogaríamos a todos. Les llevó 6 meses coordinar la operación. Gracias a la ayuda de decenas de agentes. El 5 de mayo de 1999, todos estaban listos. Y a las 7 de la mañana, hora del Pacífico, el plan se llevó a cabo en San Diego. ¿John David Smith? Sí. El Medio Oeste. Hola, señora. Y la costa este. Reuniendo familiares, amigos y vecinos. Y a cualquiera que pudiese tener información que ayudara a resolver el misterio de las 2 mujeres desaparecidas. O prevenir la desaparición de una más. Oh, por supuesto. Era solo cuestión de tiempo. No tenía dudas sobre eso. John, soy el agente especial. El agente del FBI, Bob Hyland, dirigió la ofensiva contra John David Smith, dirigiéndose a su oficina en San Diego. Hyland interrogó a Smith en un hotel cercano. Debería reconocer a estas personas. Al principio Incluso nos cooperó. dijeron cosas que usted no mencionó. Con John era como jugar cartas. Él quería ver las cartas que los oficiales teníamos a fin de planear su siguiente estrategia. Le mostraron a Smith fotos de amigos y familiares que también fueron interrogados al mismo tiempo. Pues de hecho, colocamos un puesto de mando y los oficiales de todo el país, cuando obtenían información importante en sus interrogatorios, nos llamaban para decirnos. Me siento muy responsable por lo sucedido. En ese interrogatorio le aclaramos a John que su interacción con otras fuerzas de la ley era diferente. Ahora se enfrentaba al FBI y a los recursos del FBI. Tenemos otras preguntas. Después de 8 horas, Smith mostró señales de debilitamiento. Debo recostarme un momento, por favor. Empezó a llorar. Se hizo un ovillo, se colocó en posición fetal llorando y dijo que quería cubrirse con una manta. Quiero que el mundo desaparezca. El FBI tuvo mejor suerte con el hermano de John, Frank, quien fue interrogado en Ohio. Aunque al principio no cooperó, con el tiempo se rindió y les dio a los investigadores su pista más sólida hasta ahora. En noviembre de 1974, solo días antes de la desaparición de Janice Harman, Frank se encontró con su hermano en el garaje de su abuelo. Fiscal Jocelyn Stefanson. Le preguntó qué sucedía y John le dijo: hago una caja para guardar algo de ropa de Jam. Dijo que John se alteró un poco con la conversación sobre la caja y se marchó. Esa noche regresó al garaje y dijo que le parecía extraño, ya que nunca antes vio a nadie empacar su ropa de esa forma. Según Frank, la caja se mantuvo en el garaje durante años sin abrir. ¿Y luego? Pero en 1979, cuando limpiaban el garaje, Frank y su abuelo abrieron la caja. Al principio pensaron que era ropa vieja, pero al acercarse vieron rótulas, extremidades y un cráneo parcialmente descompuesto. También había joyas, incluyendo una cadena de oro con un crucifijo.
Frank reconoció que pertenecían a Janice Harman. La abuela está enferma del corazón, no podría soportarlo. Su declaración fue, no pude hacer nada por la persona en la caja, pero debía proteger a mi abuela. Así que no llamó a la policía, sino que hizo una llamada a su hermano. La respuesta de John fue, voy para allá. John condujo hasta la casa, colocó la caja en su Corvette y se marchó. Fue la última vez que vieron la caja. Su testimonio era valioso, pero no aseguraba una condena. El abuelo de Frank estaba muerto. Nadie podía confirmar la historia. No había cuerpo, tampoco escena del crimen. Y aunque se puede juzgar un caso sin un cuerpo, que es algo que estaba dispuesta a hacer, es muy difícil. El FBI registró la propiedad que perteneció a John Smith y a su familia. No hallaron la caja. Sabía que esa caja existía, ahora debía encontrarla. ¿Cómo lo hacía? Era como encontrar una aguja en un pajar. El tiempo se agotaba. Con cada año, el cuerpo donde quiera que estuviese se descomponía. Y la evidencia que pondría a John David Smith tras las rejas se convertía literalmente en polvo. En febrero de 2000, los oficiales del FBI sospechaban que John David Smith era un asesino y creían que una caja misteriosa podía probarlo. Los detectives de Ohio redactaron un comunicado y lo enviaron a las agencias de la ley en el estado y en condados aledaños en Indiana y Michigan. Era una apuesta desesperada. La caja, que fue construida apresuradamente con madera, fue vista por última vez en 1979. Las probabilidades de que fuese encontrada y aún tuviese los restos de la primera esposa de Smith eran mínimas. Pero para los detectives del condado de Newton, Indiana, el comunicado les recordó algo. ¿Con el departamento del alguacil de Newton? De inmediato llamó a la oficina del alguacil en Wayne y dijo, Brian, creo que tenemos a su chica. Un detective recordó un caso de 1980 de cuando era un joven oficial. Un obrero que trabajaba en una carretera había descubierto una caja de madera. ¡Ven aquí! Dentro de la caja hallaron los restos desmembrados de una mujer. ¡Mira esto! El cuerpo nunca fue identificado. Los residentes solo la llamaban la mujer de la caja. ¡Rápido! Por suerte tenían toda la evidencia original en el depósito. Tenían la caja, tenían lo que contenía, la tenían a ella, sus joyas, su crucifijo. Tenían todo lo que estaba en la caja. Habían enterrado sus restos en una tumba sin nombre, así que estaba en un cementerio. El siguiente paso era ir al cementerio y exhumar el cadáver. Era el 3 de marzo del 2000. Más de 2 décadas y media de trabajo llevaron a la policía hasta este momento. Ya teníamos un cuerpo. Esperábamos poder determinar cómo murió, que es algo de mucha ayuda en un caso de homicidio. También queríamos asegurarnos de tener el cadáver correcto. Los huesos fueron examinados por el Dr. Frank Soll, antropólogo forense, en la oficina del condado de Lucas. Los restos de osamenta estaban por sorpresa en buenas condiciones. Los elementos de la pelvis indicaron que era una mujer y luego examinamos los huesos con radiografías y determinamos que, aunque era una adulta joven. Les dijimos entonces a los detectives y a los agentes que probablemente ella tendría poco más de 20 años. También se puede observar... La descripción coincidía con la de Janice Harman, quien tenía 23 años al desaparecer. La causa de la muerte era desconocida, aunque fue evidente que sus piernas fueron cortadas arriba de la rodilla.
Solo teníamos la parte superior de la tibia y el peroné. Las partes inferiores de la pierna, incluyendo los tobillos y los pies, no estaban y tampoco fueron encontrados. Los huesos fueron enviados al doctor Steven Symes, antropólogo forense especializado en desmembramientos. Muchas veces estas estriaciones son tan... Al observar de cerca, notó estriaciones y cortaduras. No había patrón, uniformidad, nada. Iban en todas las direcciones. Los cortes fueron hechos a mano, con una hoja que tenía un extremo de sierra y 10 dientes por pulgada. Una sierra típica de carpintero para cortar madera suele tener menos dientes. Son un poco más grandes, son como 6 o 7 dientes por pulgada. Pero 10 dientes por pulgada coincidirían con un cuchillo grande para cortar pan. Fue un hallazgo muy extraño. Es muy difícil cortar huesos con un cuchillo así. Creo que tomaría muchísima persistencia. John dijo, si no puedo tenerla, nadie más lo hará y nunca se escapará de mí. Así que se ha pensado que al cortar sus piernas, ella jamás podría escapar físicamente de él otra vez. El paso final era un análisis de ADN en el laboratorio del FBI en Washington, D.C. El material genético extraído de los huesos se comparó con una muestra suministrada por la madre de Harman. Ambas muestras tenían la misma secuencia de ADN. Al fin tenían pruebas científicas. La mujer de la caja era Janice Harman. El 3 de octubre de 2000, John David Smith fue arrestado. Confrontado con la irrefutable evidencia del asesinato de su primera esposa, los investigadores esperaban que Smith confesara el asesinato de su segunda esposa y revelara dónde estaba Fran. Pero Smith se negó a hablar. La policía cree que Smith asesinó a Janice y luego cortó sus piernas para que pudiera entrar en la caja que hizo. No sé qué me molesta más, que le haya cortado las piernas o que mantuviera su cuerpo por 5 años en el garaje de su abuelo. El hermano de John recibió inmunidad por su testimonio. Este secreto casi lo destruyó. Nos dijo que tuvo una pesadilla en la que Janice lo perseguía y lo golpeaba con sus piernas, las piernas que fueron cortadas por encima de la rodilla. Aunque mantuvo silencio por 25 años, tuvo que pagar un alto precio por ese silencio. La policía solo puede adivinar el número de mujeres a quienes Smith asesinó. El agente del FBI, Bob Hillan, recuerda la foto de una mujer encontrada en uno de los casilleros de Smith y unos fragmentos de dientes enterrados bajo una casa. ¿Qué sucede? Él conservó fotos de mujeres y personas que conoció, y lo interesante es que conocemos a todas menos a una. No sabemos quién es esa persona, no sabemos si es una exnovia, exesposa, no sabemos si está viva o si está muerta. El 18 de julio del 2001, John David Smith fue hallado culpable del asesinato de Janice Harman. Fue sentenciado de 15 años a perpetua. Si se le acusara del asesinato de Frank Smith en Nueva Jersey, podría obtener la pena de muerte. El caso aún está abierto. No se conoce su ubicación. Después de más de 25 años, Janice Harman finalmente pudo descansar en paz en Ohio. La familia de Frank Gladen Smith no desea esperar tanto tiempo. Una víctima no suele saber cuándo alguien que ama se convierte en un predador y la considera su presa. Pero con la ayuda de microscopios, computadores y el trabajo de la policía, los investigadores pueden hacer justicia por aquellos amados hasta la muerte. Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. La policía de Connecticut sospecha que una mujer desaparecida fue asesinada, pero ¿cómo podrán probarlo si no han encontrado el cuerpo?
Luego de una búsqueda de 14 años, una osamenta es hallada en un pozo. ¿Quedará evidencia para determinar lo ocurrido? Una investigación se estanca hasta que el misterio de la desaparición de un joven se resuelve gracias a su difunto padre. Ocultar a una víctima solía ser la forma de salirse con la suya de un crimen. Pero ahora, incluso sin un cuerpo, los forenses pueden desmoronar una red de mentiras y revelar el cuerpo del delito. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Cuerpo del delito. Un cadáver suele ser la primera pista en un homicidio. Pero sin una víctima, ¿cómo la policía puede atrapar a un asesino? Sin una víctima, ¿cómo pueden probar que ocurrió un asesinato? En diciembre de 1986, la policía de Connecticut se enfrentó con un reto similar. Hele Craft, una aeromoza de 38 años, desapareció de su tranquilo pueblo de Newtown, Connecticut. Dejó atrás a su esposo Richard y a sus 3 hijos. Richard no se sorprendió por su desaparición. Hele había solicitado el divorcio después de descubrir que él tenía una aventura. La niñera de los Craft, Mary Thomas, estaba preocupada. Sus sospechas aumentaron cuando observó manchas de sangre en la alfombra de la habitación de Hele. Llamó a la mejor amiga de Hele, quien a su vez contactó con el abogado de ella. Según el detective Joseph DeStefano, Hele pudo haber temido por su vida. Hele explicó a su abogado que si por alguna razón desaparecía o le ocurría algo, no lo considerara como una coincidencia, que algo andaba mal, y le pidió a su abogado que investigara. Y fue exactamente lo que ocurrió. Hele desapareció. La policía interrogó a Richard Craft. Aunque sabían que su relación con Hele era inestable, no parecía un sospechoso probable. Además de trabajar como piloto en una aerolínea comercial, Richard era agente de policía y había jurado defender la ley. El arma va hacia atrás y... Pero cuando los detectives hablaron con las amigas de Hele, sus sospechas en contra de Richard aumentaron. Cuando le preguntaban a Richard dónde estaba Hele, les daba respuestas diferentes. En una ocasión dijo que ella visitaba a su madre. En otra dijo que visitaba a su hermana. En otra oportunidad dijo que no sabía dónde estaba. Eran cosas que un esposo no diría si su esposa estaba desaparecida, y eso aumentó nuestras sospechas. La policía tenía suficiente información para obtener una orden de registro, pero no la suficiente para acusarlo de algún crimen. Aún no sabían si se trataba de un caso criminal o una búsqueda interminable. En ese momento no teníamos respuestas, solo teníamos preguntas. Esperaban hallar respuestas en la habitación de los Crafts. Pero cuando obtuvieron la orden, el lugar estaba casi vacío, al parecer listo para un cambio de alfombra, o quizás con el fin de alterar la escena. Mientras Richard iba hacia Florida para pasar la Navidad, kilómetros de distancia de la policía. Algo había ocurrido en el lugar, pero ¿el sospechoso borró toda la evidencia? Se hallaron algunos muebles en el sótano. Antes de examinar la habitación, los investigadores le pidieron a una amiga de Hele que les explicara la ubicación de todo. Después de organizar otra vez el cuarto, los forenses hallaron sangre en un lado de la cama. El experto Henry Lee analizó las manchas de sangre.
La primera vez en que alguien es golpeado, no suele haber salpicaduras. Solo se forma una herida y cuando la sangre comienza a acumularse en la lesión, en los capilares o en la vena, se forma un cúmulo de sangre. En el segundo golpe ocurre la salpicadura. Según el tamaño y la distancia de las manchas en la cama, Lee determinó que las salpicaduras fueron de velocidad media. Eso le indicó qué tipo de arma fue usada. Fue un objeto contundente, pero no sabíamos si era un martillo, un hacha o una linterna. Pudo ser cualquier objeto contundente. Pero Lee y los investigadores concordaron en algo. Habían encontrado la escena del crimen, lo que indicaba un asesinato. Unas manchas de sangre en la cama de Hele y Richard Kraft bastó para que aumentaran los esfuerzos en lo que parecía ser un caso de personas desaparecidas. La policía creía que Hele estaba muerta y que Richard Kraft era el asesino. Pero las pruebas eran escasas. Los oficiales se guiaban más por su intuición que por evidencia. Si Hele Kraft fue asesinada, ¿dónde estaba su cuerpo? Los detectives tenían trabajo por delante. El paso siguiente en la investigación era analizar los papeles que encontramos en el lugar, en especial sus recibos de tarjetas de crédito. En una lista de compras de rutina, hubo una que llamó la atención. Descubrimos que Richard Kraft rentó una trituradora de madera en la agencia Darien, Connecticut. Aunque solo era una sospecha, el jefe de DeStefano sugirió que quizás Kraft había usado la trituradora para deshacerse del cuerpo. DeStefano tenía dudas. Lo primero que pensé es que cosas así no sucedían. Ocurrían en televisión, pero no en la vida real. Fue a la agencia de alquiler para averiguar si era posible usar una trituradora para deshacerse de un cuerpo. El empleado le mostró la trituradora que Richard Kraft rentó el 18 de noviembre, en la fecha en la que Hele Kraft desapareció. Bien, básicamente el material tiene que entrar por este extremo y luego tiene que pasar hacia las cuchillas de estas ruedas y... Sí, que están girando. Bueno, ¿cuál es el grosor de la rueda? 5 centímetros. Es puro acero. Pesa 408 kilogramos. 408 kilogramos. Las cuchillas están en el medio. Cuando la rueda comienza a moverse, no se detiene. Ni por un momento. Exacto. Lo que entra aquí es cortado. Sí, aunque fuese una pieza de acero, quedaría cortado. Al fondo están las cuchillas. Por allá, sí. Entonces, es una pieza de metal de 90 kilogramos, con cuchillas por allá. Nadie puede detener esto. Para nada. Aunque la trituradora podía destruir todo lo que le arrojaran, solo podían ser objetos de 30 centímetros de altura. Deshacerse de un cuerpo de esa forma era improbable, pero no imposible. Parecía algo descabellado. Pero mientras DeStefano analizaba la trituradora, otros detectives hablaron con obreros de la localidad para ver si habían visto algo que pudiera ser una pista. Uno de ellos recordó que había salido a tempranas horas de la mañana, el 19 de noviembre. Vio a alguien que encendió una trituradora en River Road, al lado del río Housatonic. Esa declaración evitó que el caso se estancara. Los detectives se dirigieron a River Road. Cuando los investigadores llegaron, encontraron rastros de madera en el suelo. Y al explorar el área en la orilla, hallaron sobres con la dirección de Hele Kraft. En ese momento, pensamos que habíamos encontrado algo que era muy fuera de lo común. Los investigadores recogieron 33 bolsas de escombros en el área de River Road. Enviaron las bolsas a la estación para analizarlas fragmento por fragmento. Separaron todo lo que no fuese madera u hojas. Primero encontramos un cabello. Sin saber qué hacer con él, tomamos una botella y colocamos el cabello dentro. Luego continuamos.
hallamos un objeto que era más duro que la madera, pero menos que la piedra. Así que buscamos otra botella para fragmentos como este. De entre los escombros, algo escalofriante tomaba forma. Debido a estos hallazgos, se creó un espacio para analizar la evidencia. Konstantin Karasulas, odontólogo forense de la policía experto en el área, acudió al lugar para localizar restos dentales humanos. Lo que hicimos fue reunir evidencia, llevarla a la tienda, añadirle agua, colocarla en un filtro y luego buscar cosas que fuesen humanas, partes humanas. La evidencia circunstancial se amontonaba, la sangre en la habitación, la trituradora de madera y los fragmentos sin identificar encontrados. Pero aún no había un cuerpo. Y sin un cuerpo no había crimen. Debían encontrar algo más sólido. Los investigadores sabían que debían avanzar en el caso, o el asesino podía escapar. Mientras se hallaba más evidencia en River Road, la policía seguía interrogando a posibles testigos. Uno observó a un hombre con una trituradora el 19 de noviembre en un puente a casi 2 kilómetros al sur de River Road. Se enviaron buzos al puente para ver qué podían encontrar. El agua debajo de un puente es un depósito para todos los desperdicios. Es un vertedero para vándalos y un lugar donde se arrojan posesiones indeseadas. La mayoría no tienen importancia, pero a veces aparece lo inesperado. Dan Lewis fue uno de los buzos. Lo que buscábamos era cualquier cosa que pudiese ser un arma. Buscábamos cualquier tipo de contenedor y principalmente fragmentos de un cuerpo. Debajo del puente había muchos parquímetros, señales, carritos de compras, cosas que uno suele encontrar debajo de un puente. Algo como una sierra u otro tipo de arma hubiese estado fuera de lugar. Así que cuando la encontraron, de inmediato supimos que teníamos algo que pudo estar relacionado con el caso. Como todo lo demás en ese caso, la sierra era circunstancial. Fue enviada al laboratorio y el Dr. Lee la examinó. Mientras, a casi 2 kilómetros al norte, el detective de Stefano hizo su propio hallazgo escalofriante. Había colocado varios escombros en el filtro. Coloqué el agua e hice lo que normalmente hacía, que era revisarlos con los dedos para asegurarme de que se limpiaran. Al hacerlo, ya tenía una idea de lo que se trataba, ya que los fragmentos de madera tienen una consistencia en particular. Mientras revisaba, sentía algo que no parecía madera. Era resbaloso. Luego lo coloqué bajo la luz y vi que era la punta de un dedo. La evidencia del crimen era cada vez más clara. Pero aún no bastaba para probar que Hele fue asesinada o para identificar a su asesino. El rompecabezas se completaría en el laboratorio, donde Lee examinó la sierra. Debía haber una razón por la que la sierra estaba en el río. Al principio no sabíamos cuál era la conexión, pero al examinarla encontramos el fragmento de un cabello. Al examinarlo más minuciosamente, bajo un microscopio, determinamos que era humano. No solo humano, sino que el cabello fue decolorado y teñido. Los cabellos le parecían muy familiares a la asistente de Lee, Elaine Pagliaro. Habían examinado casi 2,000 cabellos encontrados entre los fragmentos de madera. Las puntas parecían hebras de una brocha. Esta apariencia ocurre principalmente cuando el cabello está en un tejido y el tejido
comienza a podrirse y los químicos de la descomposición cambian la apariencia de la raíz, haciéndola parecer a una brocha. Ese detalle es importante en un caso como este, ya que indica que el cabello estaba en el tejido y que no provenía de desperdicios de una peluquería lanzados en el lugar. Los cabellos se compararon con muestras de las víctimas encontradas en la casa de los Kraft. Coincidieron. Luego analizaron la sierra. Dentro de la cubierta había fibras de tejidos azules verdosos y rastros de tejido y sangre. Las fibras eran del mismo color que el del camisón de Hele. Los tejidos en la sierra eran humanos y el tipo de sangre coincidía con el de Hele Craft. Ahora había que descubrir a quién pertenecía la sierra. El número de serie estaba corroído por el agua, pero Elaine Pagliaro pudo recuperarlo. Debido a la naturaleza del metal, la impresión contenía varias capas, así que aunque se elimine la capa superior, uno puede revelar las áreas marcadas debajo al quitar esa porción dañada. Aplicó un químico en la superficie de la placa, que disolvió las capas corroídas de metal y reveló el número de serie. El número era E5921616. Siempre recordaré ese número. Con el número se localizó la tienda. La persona que compró la sierra fue Richard Kraft. La ciencia forense vinculó la sierra con la víctima y el asesino. Pero los investigadores debían probar que Hele de verdad estaba muerta. Luego de revisar las orillas de River Road por más de una semana, el doctor Carasulas encontró la pieza faltante del misterio. Cuando miré abajo, había un objeto. Y ese objeto resultó ser un diente humano. Para el forense, esto fue como un santo grial. Sabía que tenía todo lo que necesitaba para identificar a una persona. Al comparar el diente con los registros, se determinó que era de Hele Craft. Pero esto reveló mucho más. Había parte de la mandíbula en el diente y parte de la raíz ya no estaba. Si el diente solo hubiese sido extraído, no existiría ese tipo de fractura y no habría ninguna parte del hueso allí. Por eso creo que algo desprendió el diente de su lugar en la mandíbula y rompió en pedazos lo que lo sostenía. Ese algo pudo haber sido una sierra o una trituradora. Richard Kraft estaba vinculado a ambos objetos y sin dudas a la víctima, su esposa Hele Craft. Todo apuntaba al piloto de aviones. La condición del diente, con la evidencia del cabello y el tejido, fue suficiente para que el forense determinara la muerte de Hele Craft 2 meses después de su desaparición. Según la evidencia reunida, la policía reconstruyó cómo pudo ocurrir la muerte de Hele Craft. En la noche del 18 de noviembre, Hele se preparaba para dormir cuando Robert la golpeó con un objeto contundente. Se deshizo de las mantas, pero dejó manchas de sangre en la cama y la alfombra. Ya había rentado la trituradora, probablemente para otro objetivo. Luego se dio cuenta de que tenía la oportunidad de matar a su esposa y usar la trituradora para deshacerse del cuerpo. Pero sabía que el cuerpo no cabría en la trituradora. Por esa razón, usó la sierra.
Esto no es algo que le harías ni a un animal. Es algo que no es normal. Va mucho más allá de los límites de lo que alguien puede hacerle a otro. Solo se hallaron 170 gramos de los restos de Hele Craft, menos de una milésima parte de un cuerpo humano. Pero bastó para que la policía resolviera el caso. Muchos no se dan cuenta de dos cosas. Primero, los esfuerzos que hace la policía para investigar un crimen. Y segundo, el poder de la ciencia. No conocen los nuevos adelantos que se han descubierto en los últimos años que revolucionaron la ciencia de la investigación forense. Es increíble lo que se puede lograr al unir la ciencia con la investigación. Por su crimen, Richard Kraft recibió una sentencia de 50 años. Su forma nada común de deshacerse de un cuerpo contribuyó a su fracaso, aunque se requirió la ayuda de varios expertos para atraparlo. Pero no todos tienen acceso a esos recursos. La búsqueda desesperada de una mujer por su hermana le llevaría 14 años de su vida. Ava DeHart buscaba divertirse, pero cayó en malas compañías. Sus amigos eran un grupo diverso de aspirantes a motociclistas, una pequeña amenaza en el tranquilo pueblo de Fredericksburg, Virginia, en 1982. Solían reunirse en un lugar llamado The Joker's Well. Era un grupo de jóvenes sin nada que hacer. El novio de Ava era el líder del grupo. Se llamaba George Patsolas, pero se hacía llamar George Sparta. Era un hombre más temido que respetado. Ava estaba con él desde hace 8 años. En ese tiempo, su relación se volvió más abusiva. En varias ocasiones ella lo dejó, pero no por mucho tiempo. El 20 de julio de 1982, Ava salió de su casa para trabajar en el Joker's Well. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Como no habían visto a Ava en un día, sus familiares contactaron al departamento del alguacil. El detective Billy Bowler explica la investigación. Cuando comenzó la investigación, era un caso de personas desaparecidas, y en ese tiempo el alguacil fue el detective que tomó el caso. Él primero procedió a interrogar a la familia, luego interrogó a Patsolas y le entregó una carta. Sus familiares confirmaron que era la letra de Ava. Era como una carta de despedida. Hubo una discusión. Decía algo así como hasta luego, que ella no regresaría. Si George sabía dónde estaba Ava, no lo dijo, al igual que los demás. Sin pistas ni evidencia de un crimen, la investigación no pudo avanzar más. Creo que Patsolas fue considerado sospechoso o el responsable desde el principio, pero no habían podido obtener información, no había un cuerpo, no había ninguna evidencia forense. Ava DeHart no estaba. Y la familia de Ava no sintió ningún alivio. La hermana de Ava sospechaba que el grupo en el bar ocultaba algo. Creía que la policía no se tomaba el caso en serio. Sabía que para encontrar a Ava tendría que trabajar sola. Su actitud era difícil de tolerar al principio, ya que les mencionaba un rumor que escuché o que alguien había dicho algo y ellos decían que lo investigarían y me contactarían y así era vez tras vez. Era una montaña rusa, era una locura hablar con ellos y darles información y que no averiguaran nada. Era algo difícil de soportar. Debbie no se rindió en su búsqueda de la verdad. Desesperada por hallar a su hermana, no dejó de interrogar a los miembros de la banda y tomaba extensas notas de la información que obtenía. Sabía que su única esperanza yacía en ese grupo de motociclistas que afirmaban ser amigos de Ava.
pero ninguno habló. Todos temían a George Patsolas. Las semanas se convirtieron en años, pero Debbie no se rindió, aunque se vio obligada a reconocer que su hermana quizás estaba muerta. Mis amigos dicen que cuando me decido hacer algo, no me rindo. Y creo que yo misma pensé muchas veces que siempre supe que ella estaba muerta, pero en mi propia mente dudaba sobre lo que había ocurrido. En 1996, una noticia llamó la atención de Debbie, la historia de una mujer hallada en un baúl. Sus restos fueron encontrados en Frederick, Maryland en 1982, el mismo año en el que Ava desapareció. Las técnicas de identificación no eran tan sofisticadas. El cuerpo fue identificado erróneamente y en la nueva identificación era una joven de 22 a 26 con la misma estatura y peso y fue hallada 4 semanas después de la desaparición de mi hermana y estuvo en el baúl por 4 a 6 semanas. Así que cuando escuché eso, me estremecí. La búsqueda de su hermana la llevaría al hallazgo de restos humanos más extenso de Estados Unidos. En abril de 1996, el renombrado forense Doug Owsley, del Instituto Smithsoniano en Washington, utilizó su experticia para crear un rostro para la mujer en el baúl. Bueno, los periódicos lo difundieron y resultó que la hermana de Ava vio la noticia en los periódicos y pensó, ¿será que es Ava? Ya que Ava desapareció en 1982. Animada al escuchar la descripción de la mujer en el baúl, Debbie obtuvo los registros dentales de Ava para que Owsley pudiera compararlos. Pero lamentablemente no coincidieron. La mujer en el baúl no era Ava DeHart. La búsqueda de Debbie parecía no tener fin, pero el caso de la mujer en el baúl fue de ayuda después de todo. El caso tuvo mucha publicidad. Había gente de los medios persiguiéndome y estuve en varias entrevistas y como resultado recibí varias llamadas. La gente estaba interesada y recibí llamadas anónimas de personas con la información que necesité todo este tiempo. Después de 14 años de lucha, Debbie al fin sentía que avanzaba. Sabía que esta podía ser su última oportunidad. Contrató al investigador privado Al Baker para que la ayudara a encontrar a los anteriores miembros de la banda. Empezamos a contactar a esas personas y Debbie pudo darnos los nombres. Ella hizo un excelente trabajo al saber quiénes eran parte de ese grupo y cómo podíamos encontrarlos. Ninguno sabía nada concreto. Muchos aún tenían miedo de George Patsolas. Pero un nombre se repetía, Barbara Canfield, la mujer que se convirtió en novia de George después de Ava, quien con el tiempo se casó con él. Una mujer dijo que ayudó a Canfield a limpiar unas manchas de sangre en el bar después de la desaparición de Ava. En ese momento, Canfield le dijo que la sangre fue el resultado de una pelea. Parecía que Barbara Canfield sabía algo. ¿Pero qué era? Debbie ya había hablado con ella, pero no logró nada. Ahora era el turno de Baker. Primero le dije quién era. Le di mi tarjeta con mis números de teléfono y le expliqué con calma que estábamos investigando con la familia DeHart y que no nos iríamos, que esta investigación continuaría, no se detendría y que hablaríamos con quien pudiéramos para averiguar dónde estaba Ava. No sé nada de eso. Baker siguió intentando hablar con Canfield. Como vio que él no se rendiría, ella trató de obtener un trato. Empezó a cooperar con el detective Bowler y el departamento del alguacil de Stafford.
Los dirigió a una casa abandonada afuera del pueblo. Canfield le dijo a Bowler que la noche en la que Eva desapareció, George Patsolas le pidió que lo ayudara a lanzar algo pesado en un pozo. Le dijo que no hiciera preguntas. Ella no se atrevió. Nos señaló ese pozo. Luego obtuvimos una orden para registrar la propiedad. Fuimos con la policía estatal y la policía del condado de Orange. Y llamamos a los bomberos del condado de Fairfax para que nos ayudaran en el proceso de exploración del pozo. Después de asegurarse de que las condiciones eran seguras, bajaron lentamente hacia las claustrofóbicas profundidades del pozo. El agujero era de 0.18 metros cuadrados por 2 metros de profundidad. Pronto procedieron a subir cubetas llenas de escombros. Años de tierra y hojas acumuladas ocultaron lo que estaba debajo. Los huesos empezaron a aparecer. Fueron colocados al lado del pozo para que un antropólogo pudiera ver qué partes estaban allí y cuáles faltaban. Obviamente los huesos eran humanos y de una mujer. Encontramos probablemente casi todo su esqueleto. Estaba en varias piezas y tamaños. Y al final, lo que hallamos fue un total de una cubeta de 5 galones que salieron de ese pozo. Parecía que el misterio de la desaparición de Eva se había resuelto. ¿Pero de verdad eran sus restos? Al comparar los registros dentales de Eva, se confirmó la terrible pero tranquilizadora verdad. La hermana de Debbie Dihart había sido encontrada. Absolutamente fue mejor para nosotros encontrarla que nunca encontrarla. Creo que no nos dimos cuenta que nunca nos habríamos recuperado si no la hubiéramos encontrado. En el nombre de la justicia y para la familia Dihart, Owsley debía determinar cómo murió Eva. Mi papel era determinar los hechos, y lo que tuve que hacer fue examinar cuidadosamente la osamenta. Cuando uno sabe analizarla, es fenomenal lo que puede decir. Fue el caso de la osamenta de Eva Dihart. Nos indicó exactamente lo que le ocurrió y nos dio todas las pistas para determinar cuál era su identificación. Owsley analizó cada centímetro y cada fractura para determinar la causa de la muerte. ¿Fue asesinada en otro lugar y luego arrojada en el pozo? ¿Murió debido a la caída? ¿O aún estaba viva y fue dejada allí para morir? Se observaron lesiones causadas por la caída solo en la parte inferior del cuerpo. Las fracturas en los pies, las piernas, los muslos y la pelvis fueron causadas por la caída en el pozo. Cuando fue lanzada, sus pies tocaron en el fondo y eso causó fracturas en algunos huesos. La fuerza subió hacia la tibia y rompió la articulación de las rodillas. Y con respecto a esto, al mirar el extremo distal del fémur, ambas coinciden. La fuerza comprime el extremo distal del fémur y causa una fractura de compresión aquí. Debido a la condición de los restos, Owsley determinó que Eva estaba muerta antes de ser lanzada al pozo. Este golpe en el rostro, de hecho, fracturó 4 huesos. Fracturó la parte derecha del maxilar, la parte izquierda y ambos huesos nasales. Hizo que los huesos nasales se partieran y todo indica que fue de derecha a izquierda, pero también hacia arriba, ya que hay un ligero ángulo oblicuo en los huesos nasales. No hay señales de que hubiese sido golpeada con un arma. Al parecer, el golpe fue hecho con un puño. No había parte de la osamenta que no tuviese algún tipo de herida. Fue brutal. Es la única forma de describirlo. Creo que el golpe en la cara desmayaría a cualquiera. Simplemente él quería matar a la joven. George Patsolas, quien vivía en Florida, fue acusado del asesinato de Eva Dihart. En el juicio, Owsley mostró los restos de Eva al jurado. A través de su interpretación forense, la víctima pudo declarar en contra de su asesino.
Pienso que Doug creyó que por la forma en la que murió, ella hablaría con el jurado, que Ava sería la que diría, miren lo que me ocurrió. Y creo que el abogado usó esas palabras exactas. Miren lo que me ocurrió. El 8 de octubre de 1997, George Patsolas fue sentenciado a cadena perpetua por sus crímenes. El caso en contra de Patsolas fue resuelto gracias a la ciencia, el trabajo detectivesco y declaraciones de testigos, pero supongamos que en un crimen no hay testigos, escena del crimen y ningún rastro del cuerpo. En abril de 1992, un Chevette de 13 años de antigüedad fue remolcado hacia un lote en Louisville, Kentucky. Allí se unió a otros vehículos abandonados, esperando el momento de ser aplastados. En ese momento nadie lo sabía, pero ese auto guardaba un terrible secreto. ¡La tengo! Dale, John. Todos en New Albany, Indiana, sabían que Eric Humbert y Jonathan Whiteside eran los mejores amigos. ¡Es mía! ¡Lánzala! Estuvo cerca. Sí, para la próxima. Trabajaban juntos en el Servicio Geológico de Estados Unidos y jugaban después de trabajar y los fines de semana. Así que lo lógico era que John Whiteside hubiese sido la última persona en ver con vida a Eric Humbert. En la tarde del 15 de enero de 1991, después de un juego de básquet con sus compañeros, los dos condujeron hacia un taller para dejar el auto de Whiteside antes de dirigirse a casa. Pero a las 9:30 de esa noche, Humbert aún no había llegado a su casa. La esposa de Eric, Missy, dijo que llamó a Whiteside para saber si lo había visto. Whiteside le dijo a Missy que Eric se había ido hace unos minutos y le aseguró que llegaría a casa en cualquier momento. Pero los minutos se convirtieron en horas. A las 2 de la mañana, Missy llamó a Whiteside de nuevo. Eric no había llegado y ella estaba preocupada. Jonathan dijo que estaría allí enseguida. Eric nunca regresó. Aunque Missy habló con la policía el día después de la desaparición de Eric, no denunció su desaparición sino 2 semanas después. Su relación tenía problemas, y ella pensó que Eric quizás quería pasar algo de tiempo solo. Pero ahora creía que algo terrible había pasado. Eric se había marchado por mucho tiempo. No habría abandonado a su hijo de 18 meses. El detective Kid Whitlow de New Albany dirigió la investigación. Interrogamos a sus compañeros. Había rumores de que Eric tenía una novia en otro estado. Hablamos con esa persona y ella dijo que no había visto a Eric. Así que su desaparición era un misterio para todos. No solo desapareció él, sino también su auto, sin rastro. Pero sí averiguaron algo interesante al interrogar a los compañeros de Missy. Dijeron que Jonathan solía visitarla en su trabajo. Y algunos afirmaban que Jonathan y Missy tenían una aventura. Las sospechas surgían en torno a Jonathan Whiteside, pero no había evidencia de que hubiese ocurrido un crimen. Nada lo vinculaba con algo ilegal. Los dos eran culpables de indiscreción, pero la ley no penaba eso. Los meses pasaron. Parecía que a Eric y a su auto se los había tragado la tierra. Mientras Whiteside se mudó con Missy y su hijo. Luego, en abril, 4 meses después de la desaparición de Eric, apareció un Chevette blanco en un lote de autos en Louisville, Kentucky. Como no fue reclamado, sería vendido o convertido en chatarra. Como rutina, decidieron informar al Centro de Información de Crímenes para ver si el auto había sido robado o si podían informar acerca de su dueño. Cuando lo hicieron, descubrieron que el auto era parte de una investigación de personas desaparecidas al otro lado del río Ohio, en New Albany, Indiana. Estuvimos muy cerca de perder una pista muy importante.
El auto era de Eric Humbert. Le habían quitado la placa. En la puerta trasera había rastros de sangre. Mira esto. Los detectives de Louisville interrogaron a Whiteside, la última persona que vio a Humbert con vida. ¿Sabe quién asesinó a Eric Humbert? No. Accedió a tomar una prueba de polígrafo. ¿Sabe qué hora es? Y falló. ¿Mató a Eric Humbert? No. Cuando lo confrontaron con el resultado, Whiteside admitió saber más de lo que había declarado. Le dijo a la policía que después del juego de baloncesto, los dos condujeron hasta el taller para dejar la camioneta de Whiteside. Después fueron a casa de Whiteside para reparar otro auto. A partir de allí, la historia de Whiteside tomó un giro inesperado. Dijo que de repente Eric se enfureció y lo acusó de tener una aventura con su esposa. Seguidamente sacó un cuchillo. Hubo un altercado físico entre ambos allí en el garaje. Jonathan afirma que hirió a Eric accidentalmente durante la riña, en la garganta, una herida que según Jonathan fue fatal. Jonathan cayó presa del pánico. Pensó que nadie creería que fue un accidente. Colocó el cuerpo en la parte de atrás del Chevette, manejó varios kilómetros hacia el río Ohio y lanzó el cuerpo allí. No recordaba exactamente dónde lo había dejado. La policía no creía la versión de Whiteside. Después de su declaración fue arrestado mientras se confirmaba su historia. No tenía sentido. No era nada lógico. Incluso pedimos a 2 oficiales que simularan la pelea que él describía y vimos que era muy difícil de creer que todo hubiese ocurrido en la forma en que él lo menciona. A menos que apareciera el cuerpo, la única evidencia física para probar o refutar la teoría de Whiteside era el Chevette ensangrentado. Las manchas en la puerta trasera confirmaban que un cuerpo había sido colocado allí. Pero un detalle llamó la atención. En la maleta del auto había un patrón inusual, 5 líneas de sangre con la forma de una V invertida. Un objeto había sido presionado allí, lo que produjo las marcas. Eran paralelas, así que no podían ser marcas de dedos. La mancha era visible, pero hasta ahora no era de utilidad. Debajo del capó, los investigadores encontraron una mancha grande de sangre. En ella había una fibra verde. Nadie podía explicar cómo llegó allí. Dentro del compartimiento del motor hallaron lo que parecía tejido humano, que fue enviado al laboratorio. El experto forense Rod Englert analizó la evidencia. Determinó que la sangre hallada en la tapa del distribuidor no coincidía con una herida de cuchillo. Él explica. Lo que haré es tomar algo de sangre y suponer que este gotero es el extremo de un cuchillo y que va dirigido hacia mi cuello. Y lo saco de nuevo para quizás cortar de nuevo o simplemente lo saco. El resultado será un patrón de movimiento. Y ese es el tipo de mancha que vemos aquí. Ahora, si comparamos ambas manchas aquí, veremos una gran diferencia entre esos 2 patrones. Una herida de cuchillo crea una salpicadura que proviene de una dirección, pero lo que Englert vio en la tapa del distribuidor era multidireccional. Y eso solo lo causa una herida de bala. Para Englert, la salpicadura de sangre indicaba que Whiteside mentía. En Indiana, las manchas de sangre en el auto de Eric Humbert descartaban que hubiese sido apuñalado en la garganta. Más dudas surgieron en el laboratorio forense en Oregon, donde la muestra extraída del motor fue analizada por Ray Greensbo. Un análisis microscópico reveló que el tejido era humano, pero no provenía del cuello de alguien. La ubicación de las células, la mancha que producían, nos indicó que era tejido cerebral. No provenía de la piel o de tejidos de otras áreas. Eran tejidos neurales. Debíamos averiguar cómo ese tejido salió de una herida en el cuello. Obviamente no había ocurrido de esa forma.
Al examinar el auto, encontraron un agujero de bala oculto en la base del limpiaparabrisas. 2 fragmentos fueron recuperados y enviados a Greenspo. Él confirmó que eran fragmentos de bala y de su casquillo. Pero lo más interesante era la fibra verde adherida a la bala. Él no sabía de dónde provenía. Pero algo era obvio. El auto fue la escena de un tiroteo, no un apuñalamiento. La historia de Whiteside no era cierta. En busca de la verdad, los investigadores fueron al garaje de la casa donde Jonathan Whiteside vivía, el garaje donde dijo haber apuñalado accidentalmente a su amigo hasta matarlo. El crimen llevaba ya 4 meses. ¿Será que hallarían algo? A primera vista, el garaje parecía estar limpio. Pero luego hallaron un cartucho de 9 milímetros. Días después, encontraron un arma 9 milímetros en la camioneta de Whiteside. Parecía que Eric Humbert recibió un disparo. El tejido cerebral y la trayectoria de la bala indicaban que fue herido en la cabeza. Pero algo faltaba. Había algo que no estaba bien. No encontramos una gran salpicadura. Cuando alguien recibe un disparo en la cabeza suele haber sangre en todas partes. En este caso vimos muy poca. Así que cuando determinamos que el tejido que hallamos era cerebral, básicamente la mancha y la bala, todo coincidió. Este sujeto recibió un disparo en la cabeza. La pregunta era, ¿cómo ocurrió sin que la sangre manchara todo? Bueno, la fibra verde. Allí fue cuando tuve una idea sobre de dónde provino la fibra verde en la bala. Bingo, por eso es que no hay sangre. Tenía una gorra puesta. El patrón de tejido de la gorra también pudo haber causado las marcas en la maleta del auto. Hasta ahora la evidencia era convincente y lógica. ¿Pero sería suficiente para convencer a un jurado de que la víctima era Eric Humbert? Todos los intentos de hallar el cuerpo fracasaron. Lo encontrado resultó ser una pequeña muestra de tejido cerebral y manchas de sangre. El equipo forense analizó la sangre en busca de ADN. El problema era que no tenían nada para compararla. Para avanzar debían mirar hacia atrás. Buscaron similitudes en el ADN de sus familiares. El equipo forense contaba con ese hallazgo para determinar el ADN de Eric. Para identificar a Eric Humbert, necesitábamos una prueba de paternidad. Hicimos una historia familiar. Estaba su madre, sus 2 hermanos, su hijo y esposa. Así que tomamos muestras de ADN de ellos y la comparamos con la sangre y el tejido desconocido hallado en la escena. Para asegurarse de que la evidencia no estuviese contaminada, los análisis se realizaron en 2 laboratorios diferentes. Los resultados fueron consistentes, pero los investigadores aún no estaban satisfechos. El equipo forense necesitaba ADN de ambos padres de Humbert para confirmar que sus hallazgos eran precisos e irrefutables. Obtuvieron permiso para exhumar el cuerpo del padre de Humbert, quien murió años antes. Se extrajo el ADN de los huesos de su padre. El código genético del padre y la madre de Humbert se comparó con el ADN de la sangre hallada en el Chevette. Pudimos mostrar, más allá de una duda razonable, que el ADN era congruente con el de un hijo de ambas personas. Aún sin el cuerpo de Eric Humbert, la fiscalía tenía todo lo que necesitaba para enjuiciar a Jonathan Whiteside. La fiscalía alegó que en la última noche de vida de Eric Humbert, él fue a la casa de Jonathan Whiteside para que lo ayudara a reparar su auto. Quizás sospechaba que su mejor amigo tenía una aventura con su esposa, pero no pudo haber sabido que ese mejor amigo lo quería fuera de su vida. Mientras Humbert se inclinó hacia su auto para mostrarle a Whiteside cómo reparó una falla similar en su Chevette, Whiteside sacó una pistola de 9 milímetros y le disparó a su amigo a quemarropa. Luego colocó a su amigo en la maleta del auto,
se deshizo de él y abandonó el vehículo. Pensó que al deshacerse del cuerpo, eliminaría toda la evidencia, pero estuvo equivocado. Cuando un criminal entra o sale de una escena del crimen, siempre deja algo o se lleva algo. Y creo que eso es muy cierto. Hoy en día podemos encontrar ese tipo de evidencia que toman o dejan mucho más que hace 10 años. El jurado deliberó solo 45 minutos antes de hallar a Jonathan Whiteside culpable de asesinato. Fue sentenciado a 50 años en prisión. Hasta ahora, el cuerpo de Eric Humbert no ha sido encontrado. Cuando Jonathan fue sentenciado, la madre de Eric me tomó por el brazo y dijo, por favor, no dejen de buscarlo. Es irónico que cada vez que hayamos información sobre un cuerpo encontrado en un área cualquiera, nadie quiera decirlo. En este caso, todos nos preguntamos si se trataba de Eric. Pero aún no ha habido resultados. Seguimos buscándolo. Claro que lo buscamos. No hace mucho, cuando las víctimas desaparecían, los asesinos escapaban. Pero hoy todo está cambiando. Las leyes de la justicia se han aliado con las de la ciencia. Y aunque una víctima no sea encontrada, su asesino sí será atrapado.